Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un verdadero privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente reunidos acá a través de esta red social y plataforma digital para continuar esta serie de estudios bíblicos que es nuestro deseo en el amor de Jesucristo, que sean de bendición, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco del departamento de Guatemala. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, vamos, como siempre lo hacemos, a orar para poner en las manos de nuestro Padre Celestial este lugar, este tiempo en el cual el Señor va a hablar a nuestras vidas, para que hoy vayamos conociendo, así como creciendo y madurando en la fe, en el estudio de la palabra de Dios y también con las demás armas espirituales que el Señor nos ha dejado para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma a nosotros y también a aquellos y aquellas que no conocen del Señor, pero que hoy, a través de la palabra de Dios, que escuchen. Sabemos que no es casualidad, no es buena suerte, ni es a la aventura, es con un propósito por el cual el Señor va a permitir que tú escuches su palabra, para que un día o hoy mismo tú le conozcas también. Quiero que me acompañes a orar ahí donde quiera que te encuentres. Si puedes doblar tus rodillas o solamente el acompañarnos, para que este lugar, el lugar en donde ustedes se encuentren y este tiempo, lo vamos a poner en las manos de nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, santo, santo, santo eres, porque eres bueno, porque tu misericordia y tu gracia permanece para siempre. Hoy te damos gracias porque nos permites nuevamente estar en este lugar y allí, en el lugar donde se encuentran mis hermanos y mis hermanas en la fe, así como aquellos y aquellas que no te conocen, pero que sabemos que muy pronto llegarán a la luz admirable de Jesucristo, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración y la magnificencia. Gracias, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, porque estás presente en nuestras vidas, porque hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tomes el control de este lugar, que lo cubras con tu sangre preciosa, Señor, y ahí, donde quiera que se encuentren, así como te pedimos que este tiempo consagrado al estudio minucioso y profundo de tu palabra sea bajo la revelación de la misma por el Espíritu Santo, el Consolador. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo, quien hable y revele esta palabra, para que cada día nosotros vayamos conociendo, vayamos creciendo y madurando en la fe. Señor Jesús, Maestro de Nazaret, te pedimos que nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento, revelación de esta palabra, para que tú la escribas, para que tú la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestro pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra y que demos fruto
al 100 por 1. Escrito está en tu palabra, Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabemos, Señor, hoy que estamos viviendo momentos difíciles, momentos finales. Las profecías bíblicas se están cumpliendo al pie de la letra. Los principios de dolores de parto, como de la mujer encinta, ya se escuchan, ya están ahí. Pero tu palabra dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor mío y Dios mío. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, como lo mencionábamos anteriormente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, de los versículos 17 al 29. Quiero que ahí, donde quiera que te encuentres, si tienes una Biblia a la mano, o bien solamente me acompañes a escuchar la lectura de los mismos para dar comienzo a este estudio. Y dice así la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 17 al 29. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Amén. Definitivamente, hoy siempre lo hemos manifestado.
que la persecución, aquellos opositores al Evangelio han existido y siguen existiendo. Y en el caso del apóstol Pablo no fue la excepción. Acá nos habla la palabra del Señor que el apóstol Pablo llega a Jerusalén y es recibido por los hermanos de la iglesia de Jerusalén, los cuales pues tuvieron gozo al verlo. Y dice la palabra acá en el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Hubo un regocijo, hubo algo que los hizo a ellos estar con ese regocijo, ya que el apóstol Pablo, como nosotros sabemos allá en el capítulo 20, versículo 18, siempre de este libro de Hechos de los Apóstoles, él se había propuesto llegar a Jerusalén en los días de la celebración de la fiesta de Pentecostés, ya que definitivamente él en sus viajes misioneros siempre anunció las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Entonces dice la palabra en este versículo que llega a Jerusalén y que es recibido por la iglesia. Y entonces aquí definitivamente el apóstol Pablo se ha de ver regocijado también, porque lo que él sentía en su corazón, el llegar a Jerusalén, pues ahí estaba cumpliéndose. Mas sin embargo, a continuación vamos, como ya lo leímos anteriormente al principio en estos versículos, que su estadía lamentablemente empezó a tener muchos problemas. Más adelante, cuando sigamos estudiando los siguientes capítulos, nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo pues fue apresado y fue enviado a Roma, porque él mismo apeló ante el César, debido a los señalamientos, a las acusaciones y la persecución a que fue sometido, principalmente por los judíos. Entonces, dice que el apóstol Pablo, junto con sus compañeros misioneros, llegaron a Jerusalén. Y dice el versículo 18, y al día siguiente, dice, Pablo entró con nosotros, o sea, a la iglesia, a los hermanos, a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Jacobo, el hermano de Jesús, también conocido como Santiago. Entonces, dice que el apóstol Pablo da un informe a la iglesia de su trabajo en la iglesia, en la obra misionera. Recordemos que el apóstol Pablo con sus compañeros estuvieron en varias ciudades, tanto de lo que hoy es Turquía, en aquel tiempo conocida como Asia Menor, y también en ciudades griegas. Posteriormente, el apóstol Pablo estuvo en España y también en Roma, en donde ya sabemos y lo vamos a estudiar más adelante que él estuvo. Entonces, dice que estaba Jacobo, o Santiago, el hermano de Jesús. Y siempre lo hemos manifestado, que es muy importante conocer datos que son complementarios a lo que está escrito en la palabra y que son verídicos, ya que a través de ello vamos conociendo más, vamos aprendiendo más. Por eso es que es un estudio bíblico, porque en un estudio bíblico, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú ya lo sabes muy bien, amigo y amiga, se busca la forma de profundizar lo que es la palabra de Dios. Es como, por ejemplo, cuando se da una enseñanza bíblica, se busca definitivamente ir instruyendo a los demás. Entonces, por ejemplo, el nombre Jacobo. El nombre Jacobo que habla acá este versículo, o sea, que también era conocido como Santiago, hermano de Jesús. Jacobo en idioma griego antiguo es
y Jacobos, que significa seguido, suplantador o protegido. Jacobo en idioma hebreo antiguo es Jacob, derivado de la palabra Akeb, que significa talón, del idioma latín tardío Jacobus. Y sabemos que el nombre Santiago proviene de la palabra sant, que significa santo, y Iago, una forma antigua de Jacobo. Y también dice que cuando el apóstol Pablo da este informe a la iglesia de Jerusalén, se encontraban los ancianos. A través de la palabra de Dios nosotros sabemos que en su momento, en el inicio de la iglesia primitiva, los apóstoles delegaron en los ancianos la dirección de la iglesia de Jerusalén, debido a que los apóstoles empezaron con su labor también misionera y varios de ellos viajaron por muchos lugares. Entonces delegaron en los ancianos, que ya nosotros conocemos, que los ancianos también son líderes, y delegaron en ellos la dirección y el cuidado de la iglesia en Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo, como lo dice acá el versículo 18, dice que estuvo con ellos. Y en el versículo 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Lo que decíamos, lo que mencionábamos nosotros, que él empezó a darles ese informe de lo que él había realizado en esas ciudades. Entonces, vemos que también nos habla del testimonio, que es muy importante, el exponer detalladamente a la iglesia esa labor que él había realizado entre los gentiles. Y en el versículo 20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Los hermanos glorifican a Dios al escuchar la labor misionera del apóstol, y nos habla de los creyentes judíos que habían llegado a los pies del Señor, y eso nos indica el crecimiento del reino de Dios a través de que muchos de los judíos se habían convertido al Señor. Pero también nos habla aquí en este versículo que habían judíos creyentes, pero que estaban todavía, si bien es cierto, ya estaban en la fe, o sea, en la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, ellos también estaban queriendo conservar ciertas cosas de la ley, y por eso dice celosos por la ley. ¿Esto qué significa? Que algunos creyentes judíos continuaban con su observación de los aspectos ceremoniales de la ley mosaica, pero a diferencia de los judaizantes, estos hermanos no veían la ley mosaica como un modo de salvación. Por eso más adelante el apóstol Pablo, estando en Galacia, tuvo un encuentro muy tremendo con aquellos judíos que se habían convertido al Señor, pero que querían conservar los ritos de la ley mosaica, específicamente la circuncisión. Entonces el apóstol Pablo tuvo desavenencias, pero él, con la autoridad que el Señor le había dado, los tuvo que amonestar
porque ya muchos hermanos también habían sido arrastrados a volver a los ritos de la ley. Entonces, vemos que, por ejemplo, estos creyentes todavía tenían ciertas cosas de la ley. Pero acá viene algo muy importante. La Biblia, traducción lenguaje actual, en cuanto a este versículo 20, nos dice: cuando los miembros de la iglesia oyeron eso, dieron gracias a Dios y le dijeron a Pablo: bueno, querido amigo Pablo, como has podido ver, muchos judíos han creído en Jesús, pero todos ellos dicen que deben seguir obedeciendo las leyes de Moisés. Y aquí hubo un desacuerdo, pero que definitivamente tenía que ser corregido, principalmente a la luz de la palabra, porque dice en el versículo 21: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. La iglesia le informa al apóstol Pablo que los judíos, enemigos de él, lo habían calumniado. Y también nos hablan de la circuncisión, que estaba como un mandato en la ley mosaica. Y entonces, si había algo muy importante, como lo dijimos anteriormente, en la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo, bajo la guianza y la revelación del Espíritu Santo, dejó escrito en sí lo que es la ley, lo que es la gracia de Dios en la fe en Jesucristo. Entonces, vemos acá en el versículo 21 que aquellos enemigos del apóstol Pablo llegaron con calumnias a tratar de bloquear la labor que el apóstol Pablo estaba desarrollando. Entonces, a continuación, quiero que pongas muchísima atención a lo siguiente, porque por eso lo mencionamos nuevamente. En un estudio bíblico, si hay algo muy importante, es el profundizar, porque muchas veces se podría decir: es que se tardan mucho, o es que ponen mucho, explican mucho, pero de eso se trata. El estudio bíblico se busca la forma de profundizar la palabra de Dios, porque es para aprendizaje, la doctrina que el Señor nos ha dejado. Entonces, en el versículo 22 dice: que hay pues, la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén le comunican al apóstol Pablo que seguramente la multitud se reunirá al saber que él está en Jerusalén. Esto lógicamente nos habla de una presunción, de la inquietud, del morbo. Y entonces, seguramente los hermanos se han de haber preguntado a ellos mismos: ¿qué hacemos en tal situación? Y por eso les decía que es muy importante la debida atención a lo que estamos acá exponiendo, que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque en el versículo 23 nos dice: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Aconsejan al apóstol Pablo de que cumpla un voto para reconciliarse con los cristianos judíos. Un consejo sabio. Un voto nazareo que simboliza la devoción total a Dios. Esto está escrito en Números 6, precisamente Números capítulo 6, versículos 1 al 21. El apóstol Pablo
Recordemos que ya había cumplido un voto anteriormente, lo cual está escrito aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, versículo 18. Entonces, los hermanos le dan un consejo sabio. Y en el versículo 24 nos dicen claramente lo siguiente: tómalos contigo, o sea, a estos 4 hombres que estaban por hacer un voto. Purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Acá está escrito: purifícate con ellos. ¿Y qué significa esto? Como acababa de regresar el apóstol Pablo después de un largo viaje en tierras gentiles, los judíos deducían que el apóstol se había contaminado y que necesitaba someterse a una purificación ritual antes de participar de la ceremonia que marcaba el fin de los votos de los 4 hombres. Cuando la palabra del Señor nos dice paga sus gastos, era para realizar la ceremonia en el templo. Los 4 hombres tenían que rasurar su cabeza y para adquirir los sacrificios relacionados con el voto nazareo. Los pagos de estos gastos por otra persona significaban un acto de bondad al hacerlo. El apóstol Pablo demostraba que no había hecho nada malo acerca de la tradición judía. Y recordemos que el rasurarse la cabeza era una práctica común en el voto nazareo, lo cual está escrito en Números capítulo 6, versículo 18. Acerca de esto mismo, también para que lo vayamos entendiendo de la mejor manera, la versión de la Biblia, la palabra acerca de este versículo 24, nos dice: llévalos contigo, participa con ellos en el ritual de la purificación y paga lo que les cueste raparse la cabeza. Todos sabrán así que los rumores que circulan acerca de ti carecen de fundamento y que tú mismo observas y cumples fielmente la ley. Te mencionaba tu atención a lo siguiente. Nosotros sabemos la labor del apóstol Pablo, ya que él fue un hombre usado por el Señor para llevar a cabo esa labor misionera de anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Sabemos a través de la palabra de Dios cómo fue la conversión del apóstol Pablo y su encuentro personal con el Señor. Entonces, recordemos que el apóstol Pablo, él, antes de convertirse al Señor, él era, se podía decir, un doctor de la ley, porque él fue instruido a los pies de Gamaliel, que era un doctor de la ley y que era muy estimado en el pueblo de Israel. Recordemos el pasado del apóstol Pablo, cómo él fue perseguidor de la iglesia en sus inicios. Él mismo lo dice acá en la palabra del Señor cuando él da a conocer cómo fue su conversión, que él era fariseo de fariseos y que a muchos de sus contemporáneos él aventajaba porque era celoso de la ley. Si algo tuvo el apóstol Pablo, que después de su conversión al Señor Jesucristo, él respetó la ley.
los perseguidores, los enemigos del Evangelio y por consiguiente perseguidores y enemigos del apóstol Pablo y sus compañeros se dieron a la tarea de estar hostigando. Y más adelante vamos a referirnos a los pasajes que habla de las calumnias, principalmente de estos judíos que venían de Asia y que lo calumniaron vilmente. Entonces, si había algo que el apóstol Pablo tenía, era el amor de Dios en él, lleno del Espíritu Santo. Él oraba, exhortaba a la iglesia hasta con ruegos, con lágrimas ante el Señor, para que la iglesia fuera fortalecida y los hermanos estuvieran firmes en la fe. Entonces él, al hacer esto con estos 4 hombres que habían hecho un voto y lo tenían que cumplir, como lo dice la palabra, él estaba demostrando que todo lo que de él decían no era cierto, porque si había algo que estos judíos malvados, que lo perseguían, lo hostigaban y lo atacaban, era que estaban inventando que él estaba en contra de la ley. Pero no. El apóstol Pablo predicaba la verdad del Evangelio. Y lo mencionábamos, él tuvo un encuentro tremendo con los judíos, lo cual está escrito en la epístola a los Gálatas. Aquellos que querían judaizar a los creyentes, tanto judíos como los gentiles. Entonces, si había algo que el apóstol Pablo, él lo dice claramente. Y quiero que pongamos atención a lo siguiente. En 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 20 en adelante, dice así la palabra de Dios, en esta versión de la Biblia, la palabra: con los judíos me conduzco como judío, para ganar a los judíos. Con los que están sujetos a la ley, ya que no estoy sujeto a la ley, actúo como si lo estuviera, a fin de ganarlos. Igualmente para ganar a los que están sin ley, ya que no estoy sin ley de Dios, ya que mi ley es Cristo. Me comporto con ellos como si estuviera sin ley. Con los poco formados en la fe, procedo como si yo también lo fuera, a ver si así los gano. A todos traté de adaptarme totalmente para conseguir, cueste lo que cueste, salvar a algunos. Todo sea por amor al mensaje evangélico, de cuyos bienes espero participar. El apóstol Pablo aquí lo dice claramente, que él, si estaba con los judíos, se iba a hacer como a ellos, pero no haciendo las cosas que ellos hacían, sino que a través de esa relación que él en algún momento tenía con ellos, iba a servir para poder llevarlos al Evangelio. O sea, cuando lo leímos en el anterior versículo, cuando él paga los votos de estos 4 hombres, no es que él estuviera tratando de quedar bien con alguien o con los demás, o por cubrir apariencias, no, sino que él, con esto lo volvemos a reiterar, y como lo dice la palabra acá, él estaba mostrando que lo que decían de él no era cierto. Entonces también se cumple lo que acabamos de leer en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 20 en adelante, que si él era necesario estar con los judíos de la ley, él iba a estar con tal de ganarlos para Cristo. Y si era necesario estar entre los gentiles, también lo iba a hacer, pero eso no significaba que él iba a practicar o iba a ser copartícipe de las cosas indebidas. Hoy en día es algo similar, porque si muchas veces tenemos que estar con un grupo de personas que tal vez no son creyentes y que tienen costumbres que son incorrectas ante los ojos de Dios, para evangelizarlos, eso no significa que nosotros vayamos a practicar
lo que ellos hacen o piensan. El Evangelio de Jesucristo es uno solo. Muchas veces también se ha confundido esto, porque dicen, bueno, como tal y tal persona es como es, con tal de llevarlo a los pies del Señor, nos vamos a hacer como Él. No es así, sino el hecho que nos dice, lo vamos a volver a repetir nuevamente, porque quiero que esto quede muy en claro. Primera de Corintios, nuevamente lo vamos a leer. Capítulo 9, versículo 20 en adelante. Con los judíos me conduzco como judío. O sea, ahí el apóstol Pablo no estaba renunciando tampoco a su nacionalidad para ganar a los judíos, dice. Con los que están sujetos a la ley, ya que no estoy sujeto a la ley. Actúo como si lo estuviera a fin de ganarlos. O sea, que él estaba muchas veces con personas que eran judíos y que eran celosos de la ley, pero eso no decía que él iba a practicar lo que ellos estaban practicando. Por el contrario, él respetaba la ley mosaica, mas sin embargo, él los evangelizaba. Y dice, actúo como si lo estuviera, dice, a fin de ganarlos. Igualmente para ganar a los que están sin ley, ya que no estoy sin ley de Dios, ya que mi ley es Cristo. O sea, que definitivamente él con los gentiles que no eran creyentes estaba, pero los evangelizaba. Entonces, dice, me comporto con ellos como si estuviera sin ley. O sea, no, cuando dice me comporto como que si no estuviera en ley, no quería decir que él estaba haciendo lo que ellos hacían, no, sino que él estaba con ellos, pero no se contaminaba. Entonces, con los pocos formados en la fe, o sea, como los que acababan de llegar a los pies del Señor. Entonces, dice, procedo como si yo también lo fuera, a ver si así los gano. A todos traté de adaptarme totalmente para conseguir, cueste lo que cueste, salvar a algunos. Todo por amor al mensaje evangélico de cuyos bienes espero participar. Y si había algo, como lo reiteramos, que el apóstol Pablo tenía y que también nosotros debemos de tener, es el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo. El apóstol Pablo dice que él, hasta con lágrimas, oraba, exhortaba a la iglesia para que cada día ellos, su fe fuera firme y fuera aumentada. El amor debe de prevalecer en nosotros, no solamente con los cristianos, sino que también aún con los inconversos. Por eso lo acabamos de leer, que el apóstol Pablo muchas veces se hacía a ellos, pero no a sus costumbres, no practicaba lo que ellos decían, ni mucho menos lo que hacían, sino que al mismo tiempo él los evangelizaba. Y definitivamente es algo muy importante. Entonces, en el versículo 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. En este versículo 25, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, el recordatorio a los gentiles de lo acordado en el concilio de Jerusalén, lo cual está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 20. El abstenerse de la contaminación de la idolatría, el mantener la castidad,
el apartarse de la fornicación. Y nos habla de la sangre prohibida, lo cual está escrito en Génesis capítulo 9, versículos 10 y 15, y en Deuteronomio capítulo 12, versículo 23. Recordemos que la sangre es la vida del hombre. Recordemos el mandato de Dios acerca de ello. Entonces, Jacobo y los demás hermanos no querían que los gentiles se confundieran de manera inapropiada de su libertad en Jesucristo. ¿Y por qué? Porque esto hacía pensar que los creyentes judíos se apropiaran de la libertad y violaran su conciencia. Jacobo propuso que los gentiles se abstuvieran de 4 prácticas paganas que eran violación de la ley para no ofender a los judíos. A la luz de la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, recordemos que este pasaje de las contaminaciones de los ídolos, la comida que era ofrecida a dioses paganos y luego vendida en las carnicerías que estaban asociadas a los que practicaban esto. En cuanto a la idolatría, recordemos que esto es abominación ante los ojos de Dios. La idolatría no es solamente postrarse ante una estatua o una imagen elaborada de cualquier material. No, la idolatría va en términos generales, pero aquí específicamente hablaba de la idolatría a las potestades demoníacas, se llamen como se llamen y como estén presentadas. Y recordemos que la idolatría es abominación ante Dios y estaba prohibida por Dios. Y también en esta versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, acerca de este versículo, nos dice: en cuanto a los que no son judíos y han creído en Jesús, ya les habíamos mandado una carta. En ella les hicimos saber que no deben de comer carne de animales que se hayan sacrificado a los ídolos, ni sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre adentro. Tampoco deben practicar las relaciones sexuales prohibidas por nuestra ley. Ahí estaba la confirmación de lo que Jacobo, o sea Santiago, el hermano de Jesús, nuevamente les confirmaba tanto a los cristianos gentiles que se les había dado ese mandato que fue primeramente elaborado en el Concilio de Jerusalén. Y en el versículo 26 dice: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndolos purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda de cada uno de ellos. La purificación. Y nos habla también del interior del templo de Jerusalén. Recordemos que este templo pues era el que fue reconstruido por Herodes el Grande, ya que recordemos que el primer templo, conocido como el templo de Salomón, había sido, juntamente con la ciudad de Jerusalén, quemado y destruido por el rey Nabucodonosor II de Babilonia, cuando éste llevó cautivo a Judá, a Babilonia. La palabra del Señor nos dice que en ese momento
fue llevado el pueblo judío a Babilonia y que la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por los babilonios. Entonces, posteriormente, Herodes el Grande mandó a reconstruir el templo, y entonces era en este lugar en donde se reunían los judíos. Entonces, la Biblia, Dios habla hoy, nos dice acerca de este versículo 26: entonces Pablo se llevó a los 4 hombres y al día siguiente se purificó juntamente con ellos. Luego entró en el templo para fijar el término de los días en que había de cumplirse la promesa, es decir, el momento en el que cada uno de ellos tendría que presentar su ofrenda. Entonces acá nos damos cuenta que estos hombres que habían hecho este voto estaban cumpliendo el mismo. El apóstol Pablo estaba allí también presente porque él estaba juntamente con ellos. Y lo reiteramos, la palabra del Señor nos habla acá que definitivamente esto era parte de lo que el consejo que le habían dado los hermanos de la iglesia de Jerusalén para que mostrara que lo que se decía de él no era cierto, porque recordemos que en la ley mosaica, cuando se ofrecía un voto, era por diversos motivos y se establecían los requerimientos para ello. Entonces, nuevamente le reiteramos, aquí nos confirma la palabra del Señor lo que les leímos anteriormente, que el apóstol Pablo, al hacer esto, estaba demostrando que no era cierto, que él estaba pregonando que estaba en contra de la ley, que estaba en contra de la ley mosaica, y no era así, porque él mismo la estaba ahí cumpliendo, aunque él ya no estaba viviendo en la ley, sino que en la gracia, en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, dice en el versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Nos habla acerca de 7 días. Era el proceso de purificación. El apóstol Pablo debía estar en el templo los días 3º y 7º. Este incidente que se describe tuvo lugar en el día 7º, cuando el proceso ya casi estaba terminado. Nos habla de los judíos de Asia, enemigos del apóstol Pablo. Él se encontraba en el templo, y aquí también nos damos cuenta que estos judíos eran unos agitadores. ¿Y por qué lo decimos? Porque dice que alborotaron a la multitud. Los perseguidores del Evangelio de Jesucristo. Y dice que los judíos de Asia y la multitud le echaron mano al apóstol Pablo. ¿Hasta dónde estaba llegando el odio, el resentimiento de estos malvados? Que definitivamente tremendo, porque ellos se dieron a la tarea de tratar de perjudicar la labor del apóstol Pablo y alborotaron la multitud. Dice, nosotros a través del tiempo nos hemos dado cuenta que cuando la gente malvada incita a los demás y los manipula, definitivamente son con fines nefastos. Estos llegaron a Jerusalén y cuando vieron al apóstol Pablo en el templo, continuaron sus ataques. Y por eso dice en el versículo 28, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre
que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. El apóstol Pablo es acusado falsamente de profanar el templo. Acá, este versículo nos hace ver el fanatismo extremo también de estos y la calumnia. Estos enemigos presentan 3 cargos en contra del apóstol Pablo. Uno de ellos, el incitar a los judíos a abandonar sus costumbres. La otra era que el apóstol Pablo se oponía a la ley. En un principio, Pentecostés era una celebración, ya que era la fiesta de las primicias de las cosechas. Pero en tiempo de Pablo se había convertido en una celebración, de la manera como Moisés recibió la ley mosaica en el monte Sinaí. Por esa razón, el pueblo judío tenía un gran celo por la ley durante esta fiesta. Y también la otra calumnia que estos malvados inventaron fue que decían que el apóstol Pablo había metido griegos en el templo. Y esto no era así. ¿Y por qué les decimos que no era así? Porque estos acusaron al apóstol de pasar a Trófimo del atrio de los gentiles a la parte del templo que estaba prohibida para los gentiles. Esta acusación era absurda. ¿Y por qué era absurda? Porque el apóstol Pablo, sabiendo lo que la ley mosaica establecía, no iba a exponer la vida de un hermano en la fe. Él sabía que no podía hacer eso. Pero estos malvados dijeron, porque como habían visto a Trófimo con el apóstol Pablo y con sus demás compañeros misioneros que estaban en Jerusalén, rápidamente inventaron que lo estaba o suponieron que el apóstol Pablo lo había metido al templo, a esta área. ¿Y por qué les decimos que el apóstol Pablo no iba a exponer la vida del hermano, en este caso de Trófimo? Porque los romanos habían hecho una excepción en cuanto a las leyes. Ellos le habían dado autoridad a los judíos, que como era una ley religiosa, el Imperio Romano le dio autorización de que si, por ejemplo, un gentil hacía esto, que lo que estaban acusando al apóstol Pablo, ellos tenían la autoridad de matar a quien profanase ese espacio que estaba prohibido para los gentiles. Entonces, desde ese punto de vista, estos judíos estaban, reiteramos, la calumnia, porque ni ellos mismos podían demostrar lo que ellos decían que el apóstol Pablo estaba haciendo. Hoy en día es casi similar, que muchas veces a los hermanos y a las hermanas los han calumniado muchas veces, y todo por llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y eso no nos tiene que amedrentar. Eso no es nuevo, porque sabemos que los que le servimos al Señor nos vamos a topar con toda clase de peligros. Y por lo tanto, aquí vemos que el apóstol Pablo no fue la excepción. Estas calumnias, desde todo punto de vista, el mismo nombre de la definición, calumnia, infundadas. Y por eso fue que el apóstol Pablo
le fue dado ese consejo sabio de parte de la iglesia para que demostrara que él no estaba en contra de las leyes ni las costumbres judías, ni mucho menos en contra de la ley mosaica, y que tampoco había metido a Trófimo al templo, en esa parte que le era prohibida a los gentiles. Entonces dice, en el versículo 29 dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Lo dijimos, ellos deducían erróneamente que el apóstol Pablo había metido a este varón al templo. Recordemos que Trófimo era un cristiano gentil de Éfeso, colaborador, que acompañó al apóstol Pablo de Troas a Jerusalén, llevando la ofrenda para los santos, las cuales habían sido enviadas por las iglesias de Grecia, Macedonia y de Asia. Y recordemos que el nombre Trófimo procede del idioma griego trópimos, que significa el que alimenta, que nutre o nutritivo. Entonces, lo dijimos, los perseguidores, los opositores al Evangelio, a los siervos y a las siervas de Dios, a las ovejas del rebaño del Señor, siempre van a estar, pero no van a prevalecer, porque el Señor es fiel, porque en medio de persecuciones, en medio de calumnias, en medio de cualquier situación, el Señor está presto y dispuesto a ayudarnos. Entonces, el Señor siempre, nunca va a desamparar a los suyos. En los siguientes capítulos nos vamos a dar cuenta cómo la persecución inclemente del enemigo utilizando a estos malvados judíos continuó. Pero no importa, porque entre más persecución haya, siempre la luz del mundo va a imperar. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre va a estar dispuesto a protegernos, a guiarnos, a darnos las fuerzas para continuar en nuestro caminar en Él. La labor del Espíritu Santo de Dios es imprescindible en nuestras vidas. Es imprescindible porque cada día también, para aquel y aquella que no conoce de la gracia de Dios, está constantemente en una labor de ir abriendo camino, de ir ahí llevando un proceso, de una labor de ir abriendo poco a poco aquellos corazones para que la luz admirable del Señor Jesucristo un día llegue a tocar esos corazones y el Señor entre a las vidas de aquellas personas. Y como lo reiteramos, el consejo sabio, las exhortaciones. Por eso es muy necesario recordarnos que el Señor en su palabra nos dice, orando unos por otros, exhortándonos unos a otros, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Porque muchas veces a través de un consejo, una exhortación de parte del Señor, a través de cualquier hermano o hermana en Cristo, nos va a ayudar a salir adelante,
una palabra de aliento. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén le dieron un consejo sabio al apóstol Pablo y él lo realizó y demostró que lo que se decía de él no era cierto. Y esas calumnias que se levantaron no tenían ningún fundamento. Ya lo explicamos, ya lo mencionamos. Entonces, hoy, en esta oportunidad, es nuestro anhelo y deseo que esta palabra sea escrita y grabada totalmente en nuestros corazones, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser para ponerla por obra. Siempre lo hemos mencionado, lo importante del estudio de la palabra de Dios, porque a través del consejo de Dios, de su palabra, nuestra vida se va formando. Hoy, amigo, amiga, no es casualidad que hayas escuchado esta palabra, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre ni de mujer, ni de corrientes políticas, ni de ninguna índole, ni religiosas. Es palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo. Y hoy, el Señor te habla. No sé cómo sea tu vida, qué problemas estés pasando o qué vicios tengas. Yo lo ignoro, pero el Señor sí lo sabe y tú lo sabes también. Hoy es el día que el Señor está tocando a la puerta de tu corazón, porque en medio muchas veces de la ignorancia, de la incredulidad, de la ceguera, de la sordera espiritual y de la dureza de corazón, siempre el Señor constantemente está tocando a la puerta del corazón para que aquel o aquella que no le conoce de su gracia se acerque a Él. Por eso dice la palabra del Señor: venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nos ponemos a cuentas con el Señor, es algo hermoso, es algo importante, porque lo hacemos de todo corazón. Por eso, la palabra de Dios nos dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. En la palabra del Señor también nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy, amigo y amiga, Dios te está hablando. No sé, como te repito, qué vida estás llevando, qué problemas tengas, pero hay solución de los mismos si hoy te acercas a la cruz, le pides perdón a Dios por tus pecados, renuncias a esa vieja vida y te humillas ante Él y le abres tu corazón y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, reconociendo que el Hijo de Dios murió en la cruz para pagar la deuda de pecado que teníamos ante el Padre, derivado de la desobediencia y el pecado de Adán. Porque la palabra del Señor nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también la palabra del Señor nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también
El Señor en su palabra nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hoy, si recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, serás hecho Hijo de Dios. Tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, porque nacerás del agua y del Espíritu, y serás salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados. Si hoy, amigo o amiga, quien quiera que seas, estás dispuesto a hacerlo, acompáñame en esta breve oración. Amado Padre, hoy nos acercamos a ti y te pedimos perdón por nuestros pecados, porque sabemos que te hemos fallado, que hemos vivido rebeldes ante tu presencia. Pero hoy, allí donde quiera que te encuentres, amigo y amiga, repite conmigo lo siguiente: Padre, hoy me acerco a ti con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado. Y te pido perdón por mis pecados, porque he vivido alejado de ti en ignorancia, en dureza de corazón, pero hoy me acerco a ti y te pido perdón. Me humillo ante ti reconociendo que he vivido alejado de ti, pero hoy abro mi corazón. Señor Jesús, hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida, reconociendo que tú pagaste la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia de Adán. Te pido que me perdones y que me hagas ser hecho hijo de Dios, que sea la persona que tú deseas que yo sea, y que pueda ser luz para los demás, y que mi vida cambiará de hoy en adelante, porque tú serás el centro y la razón de mi existir. Mi vida girará alrededor de ti, Señor Jesús, y tu sangre preciosa derramada en la cruz, que nos limpia de todo pecado, nos cubrirá, y muy pronto nuestras familias también. Gracias, gracias Señor. Amén, amén y amén. Si has hecho hoy esta oración, amigo y amiga, ten por seguro que una nueva vida en Jesucristo dará comienzo y verás la gloria de Dios. Amado hermano, amada hermana, el Señor y tú conocen. Quizás estás pasando por momentos difíciles, estás pasando por momentos angustiosos, o yo no sé si te encuentras débil en la fe, pero hoy yo te digo, el Señor está con nosotros. Y si alguien ha resbalado, si alguien ha caído de la gracia, recuerda, nunca es tarde para volver al redil. Dice la Biblia que si el justo cae 7 veces, volverá a levantarse. ¿Y por qué? Porque el Señor nos levanta. Dice la Biblia que el Señor no va a dejar caído para siempre al justo. Y por lo tanto, yo, en esta hermosa oportunidad, amado hermano, amada hermana, en Jesucristo, sigamos adelante, que nuestra fe sea fortalecida, sea firme, y que en medio de cualquier problema, y te lo digo de corazón, en medio de cualquier situación, por muy dura, por muy difícil que ésta sea, recuerda que lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Y recuerda que todo es posible para aquel o aquella que cree en el Señor.
lo reiteramos, nuestro anhelo y nuestro deseo, valga la redundancia, es que esta serie de estudios bíblicos sean de bendición, porque lo hacemos con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad. No lo hacemos solamente por querer hacerlo, o por querer darnos a conocer, o por enaltecernos, no. También nosotros estamos aprendiendo. Ninguno ni ninguna se puede jactar de que todo lo sabe, o que tal vez es que yo sé más que aquel, que Dios me usa más. No, somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos una función en el cual el Señor nos ha puesto, unos en una manera y en un lugar, y a otros en otro y en otras funciones, pero siempre en un mismo sentir en Jesucristo. Amado Dios, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado. Sabemos que en medio de todos los obstáculos, de todos los muros que se pretendieron levantar, tú has triunfado porque los has derribado, Señor, porque tú eres el poderoso de Israel. Tú eres nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Maestro de Nazaret, porque cada día nos enseñas tu palabra para que la pongamos por obra. Gracias por esta oportunidad que nos has brindado, por los hermanos y por las hermanas en Jesucristo. Amigos y amigas que hoy han estado y que posteriormente a través de la grabación del mismo lo puedan escuchar. Gracias, Señor, por esta bendición, por este privilegio que nos has dado. Te pedimos, Señor, que si es tu voluntad y si no has venido por nosotros, en la próxima sigamos estudiando tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor mío y Dios mío. Amén, amén y amén. A nombre de el hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de su familia, congregación en general, de Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, y de este servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Deseamos nuevamente en la próxima reunión que tengamos seguir aprendiendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hasta luego.